Siéntense un momento. La palabra de la primera lectura, que es todavía del libro a los Hebreos, nos sigue hablando, para que no se nos vaya a olvidar, de el estilo de sacerdocio que tiene Jesús y quién es Él, el sumo y eterno sacerdote que hace un sacrificio de una vez y para siempre. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice la misma Escritura, ellos entraban una vez cada año al santuario y ofrecían una sangre que no era la propia por el perdón de los pecados de todos y por el perdón de los pecados propios. Y cuando llega Jesús, también hace la ofrenda de un sacrificio y de la sangre, pero su propia sangre. Lo podemos contemplar en la cruz. Esta cruz está limpiecito Jesús, no tiene mucha sangre, pero escuchando la Escritura sabemos que todo su cuerpo era una herida abierta y mucha sangre perdió, casi toda su sangre antes de padecer, de morir en la cruz. Y esto es lo que hace Jesús una sola vez y para siempre. Para la salvación, decimos en la consagración, de muchos. Podríamos entender que lo hizo para la salvación de todos, pero no todos van a querer aceptar esta salvación. Hay muchos que van a ser, que son obstinados y que no van a creer que esto que ha hecho Jesús y que se actualiza cada vez que se celebra la Eucaristía en el sacrificio del altar, es exactamente lo mismo, para recordarnos, para hacernos vivir junto a Jesús, para renovar en nosotros esa salvación que Jesús nos ha dicho que es para nosotros hoy. Ayer lo escuchábamos así en el Evangelio, la salvación para nosotros es hoy. Este es nuestro nuevo hoy, este es el hoy importante de nuestra vida. Este es el momento en el que tenemos que nosotros sí creerle a Jesús. Hoy en el Evangelio Jesús habla de un pecado que no se perdona, el pecado que va contra el Espíritu Santo. El pecado de no creerle. Ese es el pecado que puede llevar a la condenación eterna. No creerle a Jesús. El pecado de pensar que la misericordia de Él no alcanza para perdonar nuestros pecados. Tenemos un claro ejemplo, Judas Iscariote. Se quitó la vida porque pensó, Dios no me va a perdonar. Lo que le hice a Jesús no alcanza perdón de Dios. Y por eso decidió quitarse la vida, en lugar de hacer lo que hizo Pedro. Después de negarlo 1, 2 y 3 veces, buscó la misericordia de Dios, buscó el perdón de Él y lo encontró. Lo traicionó de la misma manera como Judas, pero Pedro fue menos tonto que Judas, pensó un poquito más y creyó un poquito más en todo lo que había vivido con Jesús, para poder saber que sí, el Señor incluso aún la traición la perdona. Obstinarse en el pecado, eso es el pecado que no se perdona. Endurecernos y no creer la verdad que nos ha sido revelada, eso es lo que no se perdona. Creer que Él vino nomás para hacerle al cuento que nos perdona y no que vino de verdad a darnos la salvación, a alcanzarnos el amor, a alcanzarnos el perdón, a alcanzarnos la presencia constante y continua del Dios misericordioso. Eso es el pecado que no se perdona. Pero no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque uno mismo se aferra a eso, a no querer creer, a no poder creer, a no acercarse a Él. Hoy a nosotros nos toca buscar esa misericordia que Dios nos ha ofrecido desde siempre y buscar el perdón de nuestros pecados. Yo estoy seguro que no son tan graves como estos que habla el Evangelio, que son, así lo dice tal cual, imperdonables. Los pecados nuestros son
no es excusa, pero son los de todos los días. Y nos confesamos al inicio de la misa para decir que pecamos de palabra, de obra y de omisión. Pecamos con el pensamiento, pecamos con lo que no hacemos de bien cuando lo podemos hacer, pecamos con nuestras palabras, pecamos con algunas acciones, pero todo eso Dios lo perdona si nos acercamos a Él para pedirle perdón. Si hoy decidimos acercarnos y decirle: Señor, no supe pensar bien, Señor, no supe decir bien, porque en lugar de bendecir maldije, porque en lugar de decir palabras de ternura dije palabras que no son para animar a nadie, sino todo lo contrario, son palabras que lastiman. Señor, me equivoqué, hice lo que no debía en lugar de hacer tu voluntad. También pedirle al Señor perdón porque pudiendo hacer el bien, mejor nos quedamos sentados y viendo y sin hacer nada. Y esto es lo que sí podemos hacer delante de Dios: buscar su misericordia, buscar que Él mismo nos fortalezca, porque nos ha dicho que lo ha hecho todo por nosotros. Hoy tendríamos que hacer este ejercicio de saber decir: lo has hecho, Señor, todo por mí. El sacrificio de la cruz que hiciste, que fue una vez y para siempre, lo hiciste por mí. No estuve ahí presente, pero lo has hecho por mí. El sacrificio de la Eucaristía, Señor, lo haces por mí cada vez. ¿Para qué se actualiza el sacrificio del altar? ¿Para qué se actualiza el sacrificio de la entrega de la vida del Señor por nosotros? Para que cada vez vayamos creyendo más. Lo digo yo con palabras muy corrientes, pero es la verdad, para que nos vaya cayendo el 20 de que esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros, de que esto es lo que quiere para nosotros, esto es lo que Dios desea. De pronto esta palabra, lo que Dios desea, yo creo que no la tendría que decir, porque Dios no está en el momento, en las circunstancias para poder desear, porque debería de simplemente hacerse lo que Él quiere, porque es Dios, y no debería estar deseando, y no debería estar esperando, y no debería estar confiando a ver en qué momento. Tendría que hacerse en el instante en el que Él lo piense y en el que Él lo dice. Pero el Señor es paciente, es tierno con nosotros y nos espera y confía, y mucho anhela y desea que nosotros nos apartemos del pecado, de los pecados pequeños y de los pecados grandes que podamos cometer, incluso del pecado que va contra el Espíritu Santo, que va contra Dios mismo, que nos aleja completamente de Él y nos lleva a la muerte eterna. Y aún con todo eso, Dios sigue esperando. Dios tiene grandes anhelos de que hoy nosotros alcancemos a entender para qué nos creó. Y no solamente entenderlo en este momento, sino comenzar a entenderlo hoy y vivirlo. Es muy fácil caer en el pecado, porque se nos presenta en cada momento. Jesús lo dijo: es imposible que las ocasiones de pecado no se presenten. Eso quiere decir que van a llegar, porque el diablo es así, mañoso, es astuto y quiere hacernos caer. Y se presenta delante de nuestra vida para buscar eso. Y no solamente con pecaditos pequeños, sino solamente con situaciones pequeñas que nos hagan dar un tropezón, sino que quiere meterse a nuestra mente, a nuestra cabeza, y revolvernos no solamente nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino también revolver nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros anhelos y deseos de bienestar, de alcanzar el paraíso prometido y alcanzar a ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Quiere el diablo hacer todo esto en nosotros, revolvernos para pensar que eso no sucede, que a lo mejor sucedió una vez hace 2000 años, pero que ahora ya no sucede. ¿Por qué? Porque hay tanto mal en el mundo que es más fácil creer que no es cierto, que Dios no está, que Dios no hace, que Dios estará, si existe, por allá lejos en el cielo, y que no se acerca y que no nos da y que no nos ve y que no nos escucha y mucho menos nos atiende. Pero la realidad de nuestra vida tiene que ser
de comenzar a creer hoy un poquito más en el Señor. Porque cuanto más vamos creyendo, más vamos viendo, vislumbrando y dándonos cuenta del actuar de Dios en el mundo y en nuestra vida. Cuando le pedimos a Dios con fe, Dios contesta. Cuando le pedimos a Dios con poquita fe, Dios contesta. Cuando le pedimos a Dios a veces sin fe, también Dios contesta. ¿Por qué? Porque siempre nos escucha, porque no está sordo, porque somos importantes para Él y porque quiere lo mejor para nosotros, aun cuando a nosotros nos cuesta trabajo creerle más. Pues vamos a pedirle a Dios que su palabra se cumpla en nosotros, que la promesa de la salvación que se cumple hoy sea para que nosotros entendamos: Él lo hizo todo por mí, Él me da la salvación a mí, que estoy intentando creerle un poquito más cada vez, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis poquitos o muchos pecados, a pesar de mi obstinación por no creerle totalmente todavía, pero que sepa el Señor que estamos en ese proceso de creerle más y de creer en Él completamente. Que así sea. Pónganse de pie, por favor.